i presentar aquesta campanya contra la lluita, contra la precarietat laboral a les Illes Balears. Estem molt contents que avui ens acompanyin per presentar una nova mesura de xoc contra la precarietat laboral i contra la desprotecció amb els contractes laborals cap a les persones. És molt bona notícia que el govern treballi amb aquesta línia. Ja ho vam fer l'any passat amb una campanya que es va dur a terme el mes d'agost. Aquest any, fruit de la feina feta i la planificació durant aquest any, s'ha pogut avançar, com ara el conseller explicará. Anunciado, presentamos el plan de lucha contra la precariedad en el trabajo para este 2016, la campaña de este año. Señalar en primer lugar que, si bien es cierto que la evolución de los datos de empleo de los últimos trimestres, como sabéis, es positiva y en mayo se han registrado más ocupados que antes de la crisis económica, lo cual ha sido un dato positivo, pero también es cierto que tenemos otras caras del mercado de trabajo en las que queda mucho trabajo por hacer para revertir, fundamentalmente relacionados con la precariedad en el trabajo. Lo hemos señalado desde el principio de legislatura que tan importante es el cuánto, es el cómo, y el cómo se crea este empleo. Por tanto, ahí es donde creemos que hay que hacer los esfuerzos, es decir, estamos viendo cómo las cifras de desempleo bajan, cómo las cifras de afiliación mejoran, pero es cierto que también hay que poner el acento en el cómo. Y para el cómo es para lo que existen actuaciones como la que hoy presentamos. Presentamos 3 indicadores, fundamentalmente el primero que tenéis es la temporalidad. En Baleares, 9 de cada 10 nuevos contratos son de carácter temporal, es una tasa muy elevada, un 30%, prácticamente el doble que la europea. Y los contratos temporales tienen también un problema añadido, que es que además en Baleares tenemos una alta tasa de rotación. Es decir, pasamos desde 2008 de una tasa de rotación del 1,71 a 2015 con 1,99, es decir, 1,99 contratos temporales por cada trabajador. Y por tanto ha tenido un punto de inflexión alcista, sobre todo a partir de 2012. Ese, por tanto, es el principal problema de nuestra comunidad autónoma, hablando de mercado laboral y de calidad del empleo, y es al que va dirigida una de las partes más importantes de este plan de lucha contra la precariedad. El segundo sería todo lo que es relacionado con la parcialidad, con los contratos a tiempo parcial. Aquí hay que destacar que, en primer lugar, ahora 9 de cada 10 nuevos contratos de trabajo son a tiempo completo, es decir, solo 1 de cada 10 nuevos contratos, es decir, el empleo neto que se está creando, solo 1 de cada 10 es a tiempo parcial, lo que es lo mismo, 9 de cada 10 son a tiempo completo, y por tanto a lo que va dirigido más la campaña es a reducir la bolsa de tiempo parcial que ocupa un 23% de los ocupados del régimen general, que creemos que es demasiado elevada. Es decir, se ha frenado el crecimiento, el empleo que se crea neto es a tiempo completo, pero hay que reducir la bolsa existente. Una bolsa existente fundamentalmente, y aquí sí que tiene mucho que ver con la reforma de 2012, con la relajación y la flexibilización de la contratación a tiempo parcial realizada en esa reforma laboral del año 2012. Teniendo en cuenta que además el 60% de los trabajadores y trabajadoras con contratos a tiempo parcial declaran que lo hacen de forma involuntaria, es decir, que les gustaría tener un trabajo a tiempo completo. Y el tercero de los ítems son las horas extraordinarias, que también existe un número elevado de horas extras ilegales, de acuerdo con la propia EPA, más de un 6% de los trabajadores declaran hacer horas por encima de las legalmente permitidas. Y para eso dedicaremos los esfuerzos, en este caso, de la plantilla ordinaria de la Inspección de Trabajo durante los meses de julio y agosto. La plantilla extraordinaria, el plan de lucha, se encargará fundamentalmente de temporales y tiempos parciales. La plantilla ordinaria se encargará de las horas extraordinarias. Lo que haremos será concentrar en julio y agosto este año tanto la extraordinaria como distintas campañas de la ordinaria. El año pasado nosotros no teníamos capacidad de planificar la actuación de los inspectores estructurales, de los que ya están aquí. Este año sí lo tenemos esa capacidad, y lo que hacemos es concentrar el grueso de las actuaciones durante la temporada de verano. Respecto a los datos de 2015, como sabéis, 1 de cada 4 contratos fueron transformados en indefinidos o fijos discontinuos y aumentó un 28% las ampliaciones de jornada. Si vemos las medias de Baleares y de la media española, con incrementos de prácticamente el doble de transformaciones en Baleares respecto a la media española, lo cual
solo se justifica por actuaciones como las que hemos realizado, ya que en ningún caso porcentajes de incremento de un 100% se da en ninguna comunidad autónoma en ninguna de las provincias del conjunto del Estado. En cuanto a los refuerzos de la plantilla, en cuanto a los refuerzos de la colaboración con la Inspección de Trabajo, pues destacar una vez más que el plan de lucha cuenta, en primer lugar, con el consenso con los agentes económicos y sociales, es decir, dentro del diálogo social, acuerdo con patronales y sindicatos, y destacar también la colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que nos ha permitido firmar el convenio para que se pueda desarrollar este plan de lucha, que hemos conseguido reforzar la plantilla estructural de Baleares, pasando de 48 a 51 inspectores, y que, como decía antes, nos ha permitido también mejorar la planificación de la comunidad autónoma, incrementar, por tanto, las actuaciones que decide la comunidad autónoma frente a las que decide el Estado, prácticamente hasta llegar al 50%, que es lo que nos permite planificar más actuaciones para velar por las condiciones de trabajo, fundamentalmente todo lo relacionado con las horas extraordinarias. Si pasamos a los objetivos, los tres señalados: transformar en indefinidos contratos temporales, convertir falsos tiempos parciales en contratos a tiempo completo, asegurar cotizaciones reales y, dentro de la planificación ordinaria, como ya os decía, también todo lo relacionado con las horas extraordinarias indebidas. Para ello, cómo se ordena el plan de lucha contra la precariedad este año, la principal novedad es que se avanza a julio y agosto. El año pasado se desplegó durante la segunda quincena de agosto y septiembre. Este año lo avanzamos a julio y agosto, como habíamos dicho que era nuestra intención. Es decir, en plena temporada alta vendrán 32 inspectores y subinspectores de empleo y un técnico de apoyo, o sea, 33 funcionarios, de los cuales 32 son inspectores y subinspectores, para realizar 1.300 actuaciones durante los meses de julio y agosto. La plantilla ordinaria de inspección hará ese seguimiento que hemos señalado, con más de 125 órdenes adicionales. Y en cuanto a la territorialización, Mallorca tendrá 16 inspectores o subinspectores con más de 650 actuaciones, Menorca 6 inspectores con más de 240 actuaciones, Ibiza 8 inspectores con 320, Formentera 2 inspectores con 80. Dentro del plan de actuación, lo que ahora haremos de aquí al comienzo de la campaña en julio son las reuniones que estamos teniendo con todos los agentes económicos y sociales. Hoy nos hemos reunido con los agentes económicos y sociales para informarles en la isla de Menorca las actuaciones que se iban a realizar. También hemos estado con graduados sociales explicándoles efectivamente lo mismo, y una campaña de medios que tendrá lugar a partir del mes de julio, a partir del 1 de julio. Eso es lo que hoy es lo que veníamos a presentar hoy. Sabéis que es una de las actuaciones para la Consejería más importantes, que ponen de manifiesto que es un gobierno decidido a apostar por la calidad en el empleo, que el crecimiento que se está produciendo en el conjunto de nuestras islas tenga una traslación real al conjunto de la ciudadanía y al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, son medidas destinadas a intentar mejorar la calidad del empleo. Nosotros creemos que solo a través de mejorar la contratación, de mejorar la calidad del empleo, podremos hablar de una redistribución de la riqueza que se está produciendo en el conjunto de las islas. También vamos a presentar, se os ha trasladado en papel, como sabéis, la semana pasada hicimos las previsiones de crecimiento económico del conjunto de las islas. No nos detendremos, simplemente lo tenéis por escrito, simplemente destacar que dentro de los aumentos más importantes, es decir, dentro de la revisión de crecimiento económico que hicimos, pasando del 3,5 al 4% de crecimiento económico, destaca la isla de Menorca, en la cual se incrementa el porcentaje de crecimiento de un 3,4 a un 3,7%, pasando a ser uno de los incrementos, la previsión de incrementos más fuerte, junto con la isla de Mallorca, que pasa del 3,5 al 4. Esos incrementos de las dos islas son los que justifican que modifiquemos el crecimiento al alza para el conjunto del año, situándolo en un 4% en el conjunto de Baleares, un 3,7% en Menorca, lo cual es un dato muy importante y es un dato que creíamos que debía trasladarse. Lo que anunciamos y presentamos en un Consejo de Gobierno este viernes pasado es que, paralelo a ese crecimiento económico, presentábamos estímulos al crecimiento económico que en la isla de Menorca tienen, o esperemos que tengan especial trascendencia, porque hemos reconducido todos los incentivos a la contratación
a sectores tradicionales o emergentes. Dentro de los tradicionales, bisutería, calzado, mueble y textil. Dentro de los emergentes, náutica, energías renovables, tratamiento de residuos, TICs, etc. Con dos objetivos claros. Primero, que se incentivará la contratación a determinados sectores económicos, por tanto, a esta industria tradicional y sectores emergentes, y después fomentará la contratación de las personas más castigadas por la crisis económica. En cuanto a los sectores industriales tradicionales, creamos un programa de 370.000 euros, donde una de las partidas más importantes es a fomentar contratos de relevo, que en la industria tiene una especial trascendencia para evitar las amortizaciones de puestos de trabajo, es decir, que las personas que se vayan jubilando vean que se sustituye su trabajo por una persona en relevo que permita también la formación durante ese tiempo y esa coexistencia entre el contrato de relevo y la extinción del contrato indefinido de la persona a la que es sustituida. También subvencionamos contratos en prácticas, contratos indefinidos o fijos discontinuos para parados de larga duración, mujeres y hombres, en todos los casos pues, con cantidades importantes, contrato de relevo 6.000 euros, contratos indefinidos o fijos discontinuos de jóvenes 6.000, parados de larga duración 5.000 euros y hombres y mujeres de más de 45 años 7.000 en caso de mujeres, 6.000 en caso de hombres. Son ayudas muy importantes que también se traducen en el sector emergente, en el sector de las TICs, con cantidades similares a las señaladas. Y por último, subvencionamos programas de retorno al mercado laboral de personas que vengan de programas del SOIP. Sabéis que hemos desplegado un conjunto de actuaciones para este año a través de los programas de Visibles, de Garantía Juvenil. Pues la contratación indefinido fijo discontinuo a las personas que vengan de programas del SOIP o programas de formación se subvencionarán con 6.000 euros y también incluimos una modalidad para empresas de inserción, una de las principales de empresas de inserción del conjunto de Baleares, sabéis que además está en esta isla de Menorca, con una partida de 70.000 euros para contratos para formación y aprendizaje de al menos 12 meses de las personas en riesgo de exclusión social que estén dentro de esas empresas de inserción. A esto únicamente recordar que se le suma las medidas de estímulo al crecimiento económico a autónomos que se presentaron ya hace un mes para la promoción del trabajo autónomo. Por tanto, hoy presentamos este conjunto de medidas que van destinados a hacer un crecimiento económico inclusivo. Por una parte, control y apuesta por la calidad del empleo y apuesta por empresas, que son la mayoría, que lo hacen de forma correcta y que ven como las empresas que no lo hacen así se sitúan en una mejor ventaja competitiva, y por otra parte la incentivación de determinados sectores económicos que consideramos muy importantes, ya que vemos esas cifras de crecimiento económico apuntalar determinados sectores que creemos que también es importante para el conjunto de nuestra economía.